We are sending dangerous weapons, particularly assault weapons, to Mexico. To Mexico. They're asking us, please stop it. Cut it off at the border. Hasta ahora ninguna medida ha sido suficiente para evitar que pistolas, escopetas y rifles adquiridos en Estados Unidos lleguen a los carteles mexicanos. Y el problema pasa factura en ambos lados de la frontera. Los narcos usan esos arsenales para controlar más territorios, lo que ha puesto a México en uno de los periodos más violentos de su historia. Solo en 2022 hubo más de 30,000 homicidios. Sin esas armas no podrían distribuir sus peligrosas drogas como el fentanilo y otros opioides sintéticos que en 2020 se cobraron más de 68,000 vidas por sobredosis en Estados Unidos. La cuestión es que los criminales se hacen de armas en los Estados Unidos y la organización contraria se hace de otras armas, mayor poder de fuego, y estamos en esta dinámica ascendente de violencia donde cada parte quiere tener armas más poderosas. And ATF sees that many times these cartels are not looking for just any firearm. They're seeking a level of weaponry that outguns Mexican law enforcement authorities. We see machine guns, like the M134 minigun kit, for instance, which is used by the American military and is capable of shooting 2,000 to 4,000 rounds per minute. El contrabando de armas hacia el sur suele iniciarse con personas sin antecedentes penales, los llaman compradores de paca. Después traficantes ligados a los carteles las transportan a México en vehículos particulares. Pero hay un nuevo componente en esta actividad criminal: las armas de fabricación artesanal que no pueden ser rastreadas pues no tienen número de serie. These weapons empower drug cartels in Mexico to intimidate local communities, challenge state authority, and expand their deadly drug trade back into the United States. La administración Biden está compartiendo su sistema de rastreo con México y estableció grupos policiales en 8 ciudades fronterizas. Desde octubre de 2022, esos operativos han decomisado más de 1,900 armas, pero la cifra está lejos de ser un golpe contundente. Pero hay un componente en el origen de este río de armas, que es la negligencia. Criminales, prestanombres, miembros del crimen organizado pueden acceder a este tipo de armas en cualquier tienda en los Estados Unidos y después traficarlas a México. Esta negligencia debe de terminar.